Oh, Whoa. oh, My God. yeah, you can see. Y así, con ese nivel de sorpresa, con esos jadeos, con esas exclamaciones, recibía la televisión británica la noticia de este triunfo aplastante del Partido Laborista, superando incluso las expectativas que ya marcaban que iba a ganar por amplia diferencia el laborismo. Ahora estamos hablando de uno de los mayores triunfos en la historia de este partido centenario en el Reino Unido y de una de las peores elecciones en la historia. En realidad, ya podemos decir oficialmente la peor en la historia del Partido Conservador de Rishi Sunak, porque estos eran los resultados de boca de urna, que tienen un altísimo grado de precisión. Los resultados definitivos fueron incluso más aplastantes, porque termina subiendo a 412 el Partido Laborista y el Partido Conservador de Sunak queda en 121. ¿Qué significa esto? Bueno, esencialmente que el Partido Laborista duplicó sus escaños en la Cámara de los Comunes. Recordemos, son 650 bancas, las 650 bancas se ponen en juego. Termina sacando, fíjate cuánto más de la mayoría, el doble de lo que tiene hoy. Y el Partido Conservador, los Tories, que tienen 360 bancas, promediando, terminan perdiendo 2/3 de sus bancas, dándole de esta manera un golpe brutal a un partido que viene siendo el partido que de alguna manera estuvo al frente y es en gran medida responsable de la enorme turbulencia que atravesó el Reino Unido en los últimos 8 años, porque fue el partido que impulsó el referéndum del Brexit en 2016, el partido que llevó adelante el Brexit en ese momento con Boris Johnson. El partido que es verdad que lo consiguió, pero que termina teniendo que hacerse cargo de que el Brexit tuvo consecuencias más negativas que positivas. Fíjense que hoy en Europa, en pleno auge de las derechas y de las derechas radicales, no hay ningún país, ningún gobernante o ningún político de derecha planteando la salida de la Unión Europea. Nadie habla de irse de la Unión Europea. Se puede discutir si la Unión Europea tiene que tener más o menos peso, pero nadie plantea irse. ¿Por qué? Porque al Reino Unido le fue muy mal yéndose. Tuvo mayores costos, menores beneficios, menor acceso a mercado. Esto se suma a lo que fue la pandemia, a la falta de liderazgo que dejó, el vacío de poder que dejó la salida de Boris Johnson en medio de un escándalo, con Liz Truss 45 días nada más como primera ministra y finalmente con un Sunak muy impopular, muy lejos de la ciudadanía. Estamos hablando aparte del primer ministro más rico de la historia. Y para pensar también la dimensión del castigo, ¿cómo son las elecciones en el Reino Unido? Les decía, 650 bancas de la Cámara de los Comunes. Es un sistema uninominal. ¿Qué significa esto? Que se divide el país en 650 circunscripciones. En cada circunscripción se elige un solo diputado. Los partidos presentan a uno por circunscripción. Y una particularidad del Reino Unido es que tanto el primer ministro como los ministros del gabinete se presentan a elecciones. Tienen que ser electos miembros de la Cámara de los Comunes y luego se incorporan al gobierno. ¿Qué significa esto? Que todos los ministros de Sunak eran candidatos y se presentaban en sus distintos distritos. 8 ministros fueron expulsados del Parlamento, perdieron la elección en sus distritos, con un dato: como los ministros son candidatos siempre y tienen que ser miembros del Parlamento en general, los primeros ministros eligen a gente que tiene ganado habitualmente con mucha ventaja su distrito. Esto para que tengamos dimensión de la amplitud de esta derrota y de la amplitud del triunfo de Keir Starmer, el hombre que vino a modificar de forma, te diría, bastante radical, aunque sin grandilocuencia, la fisonomía y la propuesta del Partido Laborista, y que logra que en un momento en el cual en toda Europa están creciendo las derechas, en donde en casi toda Europa uno ve a una izquierda que está en repliegue, bueno, un partido de izquierda como es el Partido Laborista británico gana y gana de forma apabullante. Vamos entonces, te propongo, a tratar de entender quién es Keir Starmer y por qué termina protagonizando este éxito tan claro. Y vamos a ir a un dato que yo te daba recién.
Venimos entonces del primer ministro, te diría, más alejado de la realidad de la gente y el más rico de la historia, que es Rishi Sunak, de cuna de oro, de una familia muy ya adinerada y una fortuna que él continuó. Probablemente estemos ante uno de los ministros de origen más humilde en la historia reciente del Reino Unido. ¿Por qué? Porque nació en Londres en 1962, tiene 61 años, su mamá era enfermera y su papá fabricante de herramientas. Clase trabajadora tradicional británica en esos años. Él empieza a formarse en Derecho, es una historia de ascenso social, sin dudas, de padres trabajadores sin calificaciones. Él se convierte en un abogado, estudia primero en la Universidad de Leeds, luego consigue la posibilidad de estudiar en la Universidad de Oxford, ejerce durante varios años en la actividad privada, siempre siendo militante político y militante del Partido Laborista, pero sin ejercer cargos públicos importantes, sino siendo esencialmente un abogado, principalmente tema de derechos humanos, entre otras cuestiones. Su carrera da luego un vuelco importante cuando él empieza, y pasemos si les parece a la siguiente placa, cuando él ingresa a el Estado para trabajar como fiscal. Y él, durante el gobierno de Tony Blair, y vamos a hacer algunas comparaciones entre Tony Blair, que fue el último gran líder laborista exitoso, porque la reforma que hizo Keir Starmer dentro del laborismo es quizás comparable a la reforma que había hecho Tony Blair en los 90. Él llega a ocupar el cargo de director del Ministerio Público Fiscal, que es básicamente dentro de lo que sería el Ministerio Público, es el cargo número 3. Es casi diría el principal acusador durante lo que fue primero gobierno Tony Blair, luego Gordon Brown, que fue el último primer ministro que tuvo el laborismo. Y lo que él hace desde allí es mostrarse como un hombre implacable, muy poco ideologizado, que juzgó muy fuertemente a los terroristas de Al-Qaeda, que juzgó a varios criminales, que juzgó también a políticos corruptos del Partido Conservador y también del laborismo. Fue marcando toda una forma de ejercer la función pública rigurosa, yo diría, pragmática y poco sesgada, poco ideologizada. Y vos fíjate que recién en 2015, a los 50 años, él empieza a competir por cargos públicos. Bueno, estamos diciendo que 9 años después es primer ministro. Termina siendo una carrera muy corta para llegar a ser primer ministro, considerando lo tarde que empezó. Él recién entonces ingresa al Parlamento como miembro de la Cámara de los Comunes y 5 años después, y pasemos a la placa siguiente, se convierte en líder del Partido Laborista. ¿Qué había pasado un año antes? La debacle a la que llevó Jeremy Corbyn al Partido Laborista. 2019, las elecciones marcan un triunfo también casi récord para el Partido Conservador. Te decía, 360 bancas saca con Boris Johnson a la cabeza, solo 200, poco más de 200 para el laborismo. Pensemos, 200, ahora sacó 412. ¿Y qué es lo que había hecho Jeremy Corbyn? Bueno, básicamente convertir al laborismo en un partido sectario, de una izquierda vieja, anticuada, con muchos tintes marxistas en pleno siglo XXI, planteando una agenda económica absolutamente intervencionista, cargada de regulaciones y de una serie de políticas de las que podemos hablar bastante aquí en América Latina, pero que claramente han sido dejadas de lado en la mayor parte del mundo desarrollado, y con una posición muy sesgada en términos, insisto, ideológicos, que lo llevó, por ejemplo, a estar sesgado por el antisemitismo, a estar sesgado por la posición respecto de Israel, Palestina, grupos como Hamas, a los que se ha terminado abrazando hoy Jeremy Corbyn. Y eso marcó a un partido que se supone que es el partido que representa a los trabajadores, pero que había perdido por completo el voto de los trabajadores. Bueno, una de las cosas que hizo Starmer fue echarlo a Jeremy Corbyn, hacer una reforma, borrar cualquier rastro de antisemitismo dentro del laborismo. No es solo Corbyn, sino son varios diputados más que son expulsados por Corbyn. Y empieza a decir, tenemos que darnos cuenta de lo siguiente. Si nosotros somos el partido de los trabajadores, tenemos que representar a los trabajadores. Tenemos que ver cuáles son las preocupaciones de los trabajadores. Y resulta que los trabajadores están preocupados porque hay inseguridad, porque ha aumentado el crimen. Sienten preocupación porque ven que en sus barrios ha habido un impacto muy fuerte de una inmigración que ha sido un poco descontrolada.
no podemos negar que esos problemas existen porque a nosotros no nos gusta o porque nosotros tenemos otras ideas. Tenemos que ir hacia ellos y tratar de resolver esos problemas. Así fue como fue modificando toda la plataforma y toda la forma de presentarse por parte del Partido Laborista. Pasemos a la siguiente. Concretamente, lo terminó convirtiendo en un partido que estaba muy a la izquierda, lo llevó hacia el centro. Lo llevó hacia el centro y esto le permitió justamente ganarle un montón de bancas al propio partido conservador. Y aquí han presentado 5 ejes, todo con un estilo, insisto, pragmático, sin grandilocuencia, no es un hombre de grandes discursos, esa sí puede ser una diferencia con Tony Blair, que era un carismático, pero que Tony Blair también había convertido un partido de orientación marxista en un partido que un partido que se abrazó justamente a la convicción de que el mercado era el camino y de que tenía que en todo caso el laborismo ponerle su propio sello a una economía de mercado. Bueno, esta es un poco también la idea de los 5 ejes de Starmer. Crecimiento, y cuando Starmer habla de crecimiento lo que él dice es, punto número 1, generar riqueza. Que seamos de izquierda no significa que podamos prescindir de crear riqueza. Sin riqueza no puede haber desarrollo posible. Segundo, control fiscal. Si no somos disciplinados en el manejo de las cuentas, no hay posibilidad de desarrollo y no va a haber posibilidad después de repartir absolutamente nada. Y tercero, productividad. El eje tiene que ser que haya crecimiento, y para que haya crecimiento tiene que haber entonces estos tres puntos, productividad, equilibrio fiscal y también generación de riqueza. Segundo, salud. La pandemia demostró que el NHS, el Servicio de Salud del Reino Unido, tenía graves problemas. Bueno, hay que financiarlo, pero hay que buscar formas legítimas y sostenibles de financiarlo. Energía renovable. En vez de pensar tanto en poner muchísimas restricciones como proponen otros partidos de izquierda en Europa, pensemos en cómo potenciar las energías renovables. Pensemos en cómo se puede invertir o ayudar a que se invierta en fuentes de energía alternativas que den más opciones en vez de andar pensando en más y más regulaciones, que es un poco el camino que ha llevado la Unión Europea y que es un poco un camino que también ha llevado al triunfo de la extrema derecha en muchas partes de Unión Europea. Seguridad. No puede ser que solo la derecha hable de seguridad cuando la gente está preocupada. Hay que ir hacia una reforma criminal, hay que ir a una policía que esté en condiciones de afrontar un problema de seguridad que son cada vez mayores. Personas en todas las capitales europeas, en Londres, en París, en Roma, muestran y hablan de un aumento del delito. De un aumento del delito que muchas veces tiene que ver con gente que ingresó de forma irregular, que no termina de insertarse en la sociedad y que termina a veces vinculada al delito. No se pueden negar estos problemas y esto es lo que plantea Starmer. Y lo último, educación. Obviamente sin educación no hay futuro y hay que pensar cómo hacer una educación más meritocrática que funcione. 5 ejes que me parece que están detrás del éxito de Keir Starmer, que era oficializado esta mañana como primer ministro, siendo recibido por el rey Carlos III. Algunas de las imágenes, minutos antes en realidad había estado Rishi Sunak despidiéndose del rey. Obviamente fue la primera reunión. Ustedes saben, todas las semanas el primer ministro tiene que ir a reunirse con el rey, que es el jefe de Estado, y además el rey es quien formalmente le encarga ser primer ministro. Así que obviamente va a ser el primero de muchos encuentros. Y después fue hasta esa puerta que veíamos ayer y que veíamos antes, el número 10 de Downing Street, la sede del gobierno, y daba su primer discurso como primer ministro. Good afternoon. I have just returned from Buckingham Palace, where I accepted an invitation from His Majesty the King to form the next government of this great nation. I want to thank the outgoing Prime Minister, Rishi Sunak. His achievement as the first British Asian Prime Minister of our country, the extra effort that will have required, should not be underestimated by anyone. And we pay tribute to that today. Bueno, con un reconocimiento al propio Sunak, obviamente planteando esto. Para cerrar, ¿qué es lo que muestra el caso de Keir Starmer? Lo mismo que muestra, por ejemplo, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen.
¿Por qué digo esto? Porque Mette Frederiksen es socialdemócrata y decidió darse cuenta de que había que tomar medidas extremas para contener el alza de la inseguridad y el alza de la inmigración irregular que estaba afectando a Dinamarca, y actuó en consecuencia. Por más que muchos desde la izquierda decían, no, somos de izquierda, no podemos hacer estas cosas. Bueno, ella lo hizo y le resultó, porque en un entorno, insisto, donde las derechas ganan, la socialdemocracia danesa está firme. Bueno, este es el modelo, me parece, que se presenta como un posible modelo de éxito para la izquierda. Si quieren seguir gobernando solamente para los estudiantes universitarios, bueno, probablemente va a seguir habiendo derechas, quizás derechas cada vez más radicales. Si se dan cuenta de que tienen que ir hacia el centro, quizás les puede ir como le fue ahora a Keir Starmer, el nuevo primer ministro del Reino Unido.